El paciente que vamos a presentar en el día de hoy, este es un paciente de sexo masculino de 27 años, procedente de Montevideo, como antecedentes personales a destacar, es un paciente que presentaba policonsumo de múltiples drogas, que en verdad ingresaba 4 horas posterior a ser agredido en vía pública con herida de arma de fuego en abdomen, que presentaba un orificio de entrada a nivel de hipogastrio sin orificio de salida. De los signos vitales, en verdad, llegó ventilando ambos campos pulmonares, presentaba una hemodinamia normal, estaba normotenso, sin taquicardia, estaba lúcido, y el tratamiento en el prehospitalario había recibido analgesia con ketoprofeno y se le había repuesto con 1 litro de suero fisiológico en el transcurso de estas 4 horas previo a la llegada al hospital. Como vemos en la imagen abajo, señalado con la flecha en amarillo, vemos el orificio de entrada a nivel hipogastro suprapúbico, sin obviamente un orificio de salida. Muy sugestivo el tatuaje. Dispare aquí. Estaba señalado. Bien. A ver. Opa. Disculpen, de ocupación pleural traumática. Y bueno, bueno, siempre hemodinámicamente estable. Y bueno, del examen físico lo que sí destacaba, bueno, la irritación peritoneal difusa, al tacto rectal presentaba sangre, materias y sangre al guante, y la colocación de la sonda vesical obviamente comprobó que venía francamente hematuri. Veo que estás teniendo problemas con el PowerPoint. Sí, no. Guillermo, ¿querés hacer alguna consideración de la reposición inicial efectuada en el prehospitalario? Sí, bueno, acá hay una ventaja, ¿no? En este paciente que de pronto el hecho de que tenga esas horas de evolución y esté normal hemodinámicamente, habla a favor del paciente. Por supuesto que eso a nosotros nos da la posibilidad de hacer un manejo de una reanimación controlada. Evidentemente no hay una lesión que haya provocado un sangrado severo, o al menos está contenido. Y en este caso, bueno, creo que justamente es un paciente que con el traumatismo penetrante del torso, lúcido, ¿no es cierto? Con esa hemodinamia es un paciente realmente que califica como para una reanimación controlada, una reanimación hipotensión permisiva. Por supuesto que estamos hablando ahora ya de la admisión hospitalaria, ¿no es cierto? A nivel prehospitalario, creo que también hay que hacer hincapié en la medida que el paciente califique justamente con un sensorio alerta, la presencia de impulso radial, es decir, con una sistólica de por lo menos 80 a 90, luego un traumatismo penetrante, por supuesto, acá estaría descartado el traumatismo del cráneo. Creo que son pacientes que califican para una reanimación controlada, porque una reanimación excesiva en el prehospitalario puede hacerlo resangrar al paciente y hacerlo llegar en peores condiciones. Exacto. Muchas gracias. Bueno, adelante, Fabricio. Bueno, bien. Bueno, la pregunta más o menos, ya un poco han comentado, era qué haría en caso de tener este paciente enfrente. Si procederían a realizar una laparoscopía o bueno, una laparotomía exploradora de emergencia, solicitaría estudios imagenológicos, ya sea radiografías de tórax y abdomen, o bueno, complementar la valoración secundaria con una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para valorar otras lesiones asociadas por la herida de arma de fuego. Muy bien, queda abierto entonces estas 3 preguntas. Conducta a seguir. Bueno, nosotros en realidad... Pará, Folonier. Folo. No tengo dudas que a este enfermo que llega a cualquiera de las 2 puertas donde trabajo, le hago una placa de tórax y un FAST, o sea, no, y después va a la sala de operaciones, eso no me queda dudas, y que estoy pensando que tiene una lesión vesical, evidentemente tiene hematuria, tiene una lesión de recto, y puede tener
una lesión de delgado, o sea, a esta altura es una laparotomía sin lugar a dudas. Te hago una pregunta, Folo. ¿Le harías una tomografía computada? No, digo, para ver el trayecto le puedo pedir, si querés, una placa de abdomen, pero no mucho más. Esto seguramente es con un trayecto oblicuo hacia abajo, o sea, y hacia la izquierda, o sea, se fue hacia el intestino grueso del lado izquierdo, la unión rectosigmoidea, o más abajo todavía. Sí, hay lesiones que parecen estar claras que el paciente tiene. Hay una lesión del tubo digestivo, no cabe duda. Hay una reacción peritoneal, o sea, creo que nadie discute la indicación que tiene este paciente ser explorado. Pero podría estar ahí en el medio la pertinencia o no de una tomografía computada. Guillermo Barilaro, ¿qué opinás vos? Sí, bueno, muy interesante porque hay varias alternativas, ¿no es cierto? A veces depende, bueno, por supuesto, el lugar donde se esté trabajando y los recursos que se tengan. ¿Se escucha ahí? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bien, en este caso nosotros tenemos un protocolo que si el paciente tiene un orificio de entrada pero no de salida y está compensado hemodinámicamente, le hacemos una tomografía con contraste, porque más allá, ¿no?, de que la indicación de la operación esté dada por su cuadro peritoneal, nos permite después planificar lo intraoperatorio y salvar algunas dudas que después se nos pueden presentar cuando estamos haciendo la laparotomía. A veces ya conocer el trayecto de la bala y algunas lesiones retroperitoneales en particular pueden ayudarnos después durante la cirugía, ¿no? Más allá de que la cirugía no se pueda evitar. Ahora, si el paciente tuviese orificio de entrada y de salida, y por ejemplo, en este caso la entrada sin hipogastrio o la salida sin hipogastrio, y tuviese otro orificio, por ejemplo, en la región lumbar, uno sabe que es un trayecto central, intraabdominal, y ahí realmente la tomografía no nos cambia la conducta. La ecografía la hacemos siempre por una cuestión de entrenamiento de los residentes, y en el paciente que está descompensado, sí tratamos de tomar, en estos pacientes que tienen un solo orificio, ¿no?, tratamos de tomar aunque sea una placa de tórax y de abdomen para tener un panorama en general de por dónde habría pasado la bala o a dónde habría quedado. Subimos a quirófano y le pedimos al técnico de radiología que después nos suba esas radiografías a quirófano mientras estamos operando, y bueno, siempre es una ayuda que puede guiar la disección, ¿no?, la exploración intracavitaria. Pero es interesante cómo se plantean todas esas posibilidades. Después el hecho de que esté compensado y nos permite a poder hacer una tomografía, es como que saltamos la ecografía y la radiografía porque pensamos que no nos va a aportar, obviamente, tanta información como la tomografía, que nos da la posibilidad de ver con contraste de todo. Incluso a veces, por ejemplo, cosas que uno ve en la tomografía que después nos pueden ayudar en la cirugía, por ejemplo, muchas veces es con los riñones. Porque uno, por ejemplo, puede ver un trayecto de una bala que pasa por el riñón, un riñón provoca una lesión en el polo, pero uno no ve extravasación de contraste, hay un hematoma ahí contenido, y eso, más allá de que después uno lo opere al paciente, después en la cirugía a uno le ayuda, teniendo esa información previa, a ser más conservador con ese riñón, e incluso a veces a explorar menos ese hematoma rectoperitoneal, si lo tiene, por ejemplo. Uno querría descartar una lesión de uréter, pero al riñón no lo va a estar, digamos, perturbando mucho para no revelar un sangrado. Ese podría ser un ejemplo de cómo una tomografía preoperatoria nos ayuda después en quirófano, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Doctor Sebastián Vélez, ¿cuál es el esquema que seguirían ustedes en Córdoba, en el hospital de ustedes? Parecía que estaba en la sala, Sebastián. No sé si me estás escuchando. Bueno, parece que no. Sí, claro, te estoy escuchando, pero realmente no estoy prestando totalmente atención porque estoy haciendo una cosa acá en el hospital, así que voy a disculpame. Bueno, seguimos adelante. Contanos, Fabricio. Perdón. Doctor Eskenazi levantó la mano. Eduardo. No, nada, era reafirmarlo. Estoy totalmente de acuerdo con Guillermo, y es lo que yo siempre les comento a los residentes que pasa a veces, es no seguir la bala. Porque los pacientes, primero, por ejemplo, tiene una lesión baja en tórax y le hacen una toracotomía. Y no ven que no tiene nada, tiene poco. Entonces van a la laparotomía y ahí ven poco, y después al retroperitoneo. Entonces, es importante, me parece, en algún momento tener la noción de dónde está eso. Claro. Perfecto. Muchas gracias. Adelante, Fabricio. Quería hacer una pregunta, Fernando, si se puede. Sí, claro. Le quería preguntar a Guillermo respecto de la pauta terapéutica que tiene en el hospital. Si me quedó claro que cuando tiene una herida,
de arma de fuego que tiene orificio de entrada y no tiene orificio de salida, ellos intentan hacerle una tomografía, ¿no? Lo que yo le quería preguntar era si eso es independiente de si tiene o no tiene irritación peritoneal, por un lado, y por el otro lado, si logísticamente, o sea, a qué distancia tiene el tomógrafo del bloc, y si le ha pasado a algunos pacientes como que estaban inestables en un principio y luego se estabilizan, hablando de la hemodinamia, ¿no? Si le ha pasado de que se choquen mientras le están haciendo la tomografía, y si les ha pasado, si la distancia a bloque es muy lejos, porque lo que nos pasa a nosotros, que ya obviamente fue comentado en otros Ateneos, es que es un poco lejos la distancia entre el tomógrafo y el bloc, en el caso que el paciente tenga una inestabilidad hemodinámica. ¿Cómo manejan eso? Y si ese protocolo es igual si tiene irritación peritoneal o no. Sí, bueno, muy buena la pregunta. Sí, la irritación peritoneal no nos cambia en principio de hacer la tomografía porque, bueno, uno, obviamente, no con un traumatismo penetrante e irritación peritoneal, uno sabe que está indicada la exploración y entonces va a ir a quirófano, pero uno trata de pasar por el tomógrafo antes para tener, como decíamos, información que nos ayude después en la cirugía. Por supuesto que uno lo chequea 2 o 3 veces al estado hemodinámico del paciente, incluso con gasometría antes de moverlo del shock room. Y otra cosa que uno, por supuesto, en esos casos evalúa es que no haya un neumotórax. Las principales cuestiones que a veces han descompensado algún paciente ha sido algún hemoneumotórax sin drenar previamente y que haya ido después el paciente al tomógrafo sin haber tenido ese drenaje torácico. Esas han sido las más frecuentes, más que descompensaciones por una causa intraabdominal, que en esos casos, la verdad que la gran mayoría de los casos el paciente siempre ya se presentó con una condición hemodinámica diferente o como respondedor transitorio. En general, los abdominales que hemos llevado a la gran mayoría al tomógrafo siempre estuvieron normales hemodinámicamente. Ha sido más problemas a nivel de la A o de la B, digamos, con lo que tiene que ver con el manejo de la vía aérea y la ventilación, lo que alguna vez provocó que el paciente cambiara clínicamente en el tomógrafo. Gracias, Guillermo. Perfecto, o sea que radiografía y FAS sí le hacen en la sala de reanimación, y si eso da negativo, o por lo menos la radiografía no encuentra nada para drenar, ahí lo llevan al tomógrafo. Sí, la verdad que la radiografía cada vez hacemos menos en la sala de emergencias. Prácticamente las radiografías que han quedado en la sala de emergencia han sido la placa de pelvis, en sospecha de una fractura pélvica, que en ese caso uno coloca la cincha previamente, la compresión, si el paciente está descompensado o no, o está limítrofe hemodinámicamente y uno tiene estigmas físicos de que hay una fractura pélvica, la placa de pelvis por supuesto que la hacemos. Y la otra placa que hacemos con más frecuencia en la sala de shock room es la placa de tórax, después de colocar un drenaje pleural como un control. La verdad que cada vez con el avenimiento de la ecografía y un mayor desarrollo de la ecografía, que la ecografía sí la hacemos siempre, porque aparte forma parte del entrenamiento de los residentes, decía con el avenimiento del IFAS, que cada vez se extiende más a ser utilizado en más áreas, cada vez hacemos menos radiografía. Y bueno, por supuesto, la tercera indicación, lo que mencionaba antes, paciente con orificio único de bala, descompensado hemodinámicamente, que se drenó el tórax, pero hay una ecografía con líquido abdominal o un trayecto que se sospecha abdominal y va a ir a quirófano, uno no sabe dónde está la bala y entonces sí, hacemos un tórax y un abdomen en la sala de emergencias, que después pedimos que nos lleven a quirófano cuando el paciente ya comience la cirugía para tener alguna referencia de la ubicación del proyectil. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Adelante, Fabricio. Bueno, nosotros en realidad lo que decidimos fue realizar una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste, sobre todo para pensar un poco y en cuanto al trayecto de la bala, pensando en la táctica quirúrgica sobre todo. Y bueno, lo que nos arrojó la tomografía, que era más o menos un poco lo que esperábamos, es que visualizó neumoperitoneo, como vemos en la primera imagen arriba a la izquierda, arriba sobre todo por detrás de los rectos músculos rectos abdominales. Y bueno, también vimos un poco el líquido libre intraabdominal. Y lo otro que vimos fue neumo dentro de la vejiga. Eso también era un poco lo que sospechábamos por la hematuria. Y en la última imagen abajo vemos el proyectil alojado, sobre todo a nivel del glúteo derecho, que bueno, nos orienta un poco al trayecto de oblicuo de anterior a posterior de la bala.
Bien. Ah, Bueno, buenísimo. lo que comentaba previamente, en la tomografía, o sea, lo que se evidenció era que tenía claras imágenes neumoperitoneo, además asociada a líquido libre intraabdominal, informada como asas yeyunales edematizadas. A su vez también presentaba burbujas de aire dentro de la vejiga y adyacentes a esta, sobre todo del lado derecho de la vejiga. No presentaba, le informan que no tenía elementos sugestivos de lesión de lo que era el árbol vascular, ni tampoco a nivel torácico, ni del piso supramesocólico. Y bueno, ahí también había puesto una diapositiva que haría cada uno como si se enfrentara a este tipo, a estas circunstancias y estos hallazgos tomográficos, sumado a los hallazgos clínicos previamente mencionados. Bueno, creo que la discusión se da entre las dos primeras opciones, ¿no? Pienso que a nadie se le va a ocurrir hacer un manejo no operatorio de este paciente, ¿no? Que tiene una región peritoneal, un sangrado rectal, al tracto rectal. ¿Alguien le haría una laparoscopía exploradora o bien directamente a la laparotomía? Mira, ya Fo lo dice con un enorme dedo que salió en el primer plano de la pantalla. No. La parotomía. Laparotomía. Bien. Doctores que nace la parotomía. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. La parotomía exploradora. Perfecto. Adelante, Pablo. Bien, fue lo que nosotros decidimos realizar. Y bueno, hicimos una laparotomía a través de una mediana sifopúbica. Y bueno, de los hallazgos intraoperatorios, lo que nos enfrentamos fue, encontramos una lesión de asa delgada, como vemos en la imagen a la derecha, transfixiante, más o menos de 2-3 centímetros de diámetro mayor, como vemos, como desflecada, que si bien inicialmente no parecía, en el transcurso del intraoperatorio, lo adyacente a esa lesión de asa como que se vascularizó, quedó cianótico, no quedó viable. Por lo que se decidió realizar una resección segmentaria de asa y continuar, o sea, y se realizó una entero-entero anastomosis lateral mecánica con invaginación con picril o polidilactina de la sutura mecánica. Continuamos con la exploración por cuadrantes y bueno, lo otro que encontramos fue una lesión de colon sigmoides, de la porción distal, sobre todo el sigmoides, que presentaba, como vemos en la imagen, a la izquierda sobre todo, arriba, por encima de la pinza de disección, un orificio de entrada y luego un orificio transfixiante lateral, más o menos de 4 o 5 centímetros. Para dicha lesión lo que se propuso para la reparación en realidad fue una cirugía de Armand. Resecamos la porción de sigmoides comprometido, se abandonó el cabo distal, se seccionó a nivel distal, a nivel de la unión recto-sigmoidea, y el cabo proximal de colon se abocó en fosa ilíaca izquierda a modo de colostomía terminal. También presentaba una lesión del techo vesical, más o menos de 4 centímetros el orificio, que bueno, se reparó en conjunto con el equipo de urología de guardia, mediante rafia y colocación de una sonda vesical de 3 vías. Te hago una pregunta, Fabricio. El orden en el que ustedes actuaron en la cirugía, ¿es el orden en que tú nos acabas de contar? O sea, No, detectaron la lesión de Delgado, resección y anastomosis de Delgado, detectaron la resección de sigmoides, Armand, ¿Fue en ese orden que hicieron las cosas? no, Fernando, no, A ver, no. Yo eso me llamó la atención, le iba a decir a Fabricio. No, se exploró, se identificó la lesión de colon, del sigmoides, vejiga, se exteriorizaron las asas, se fueron viendo una por una. Ese fue el orden. Y después la reparación se resecó el sigmoides, se resecó el asa y después para el final se reparó la vejiga con los urólogos. ahí está.
porque creo que es bien importante ese concepto que estás diciendo, Pablo, que primero es, si hablamos en control de la contaminación, lo primero es Sí, actuar sobre el nivel colónico, ¿no? Después lo de hígado y después de vejiga. Bárbaro. exacto. Acá en el chat hacen una pregunta que la iba a hacer yo y que está por demás interesante. ¿No consideraron ustedes la reconstrucción primaria del colon? O sea, resección y anastomosis primaria. No, nunca. Bien. No, yo Pregunto no. pregunto Pues soy para todo el clásico. grupo, porque yo quiero tirarlo esto a consideración de todos. Eh, en este contexto de un paciente que tiene una hemodinamia normal, ¿no? Que no tiene una peritonitis evolucionada, o sea, lo que tiene es una contaminación peritoneal de unas 4 horas de evolución, ¿estamos de acuerdo? No estamos en un ambiente de septicidad evolucionada del peritoneo. ¿Alguien no hubiera considerado Fernando, la perdona que, posibilidad? Sí, te escucho. discúlpame que te interrumpí, Fernando. Me dijiste 4 horas, no, eran más horas, 6 horas. Yo llegué tarde, discúlpenme, eran como 6 horas o un poquito más de evolución de la herida de bala. Fue a Fabricio las nos 3 de contó la 4. tarde, Fabricio nos contó 4, pero está está bueno. bien. Sí, Sí, entre la tomografía y todo no, se fue un poco perdón, más de tiempo. perdón que corrija, Fabricio, pero fue a las 3 de la tarde, entramos como a las 9 de la noche, o Está 9 bien, 6 pasadas. horas. 6 horas. 6 horas. Con hemodinamia normal. Acá, por ejemplo, Roberto Kaplan justamente dice que él hubiera hecho una reconstrucción primaria. A ver, Roberto, ¿querés ampliar? Sí, sí, a ver, las horas es algo relativo, me parece. Hay un estudio de Sudáfrica que dice que no cambia demasiado. O sea, uno va juntando criterios, ¿no? Para tomar una decisión. La más importante y la condición sí que no se puede soslayar es el shock, que este paciente no lo tenía. Después el resto, uno quizás va sumando algunos criterios como la contaminación que consultaban, el tiempo de evolución, etc. Pero yo en este caso lo hubiese anastomosado. Porque hacer la mitad de la cirugía, porque el Harman es eso, ¿no? Es hacer la mitad de la cirugía, todavía falta la otra mitad, la reconstrucción. Creo que tiene en términos globales más morbilidad que hacerle la anastomosis primaria. Aún si filtra, ¿no? Bien, perfecto. Eduardo Eskenazi, ¿qué hubieras hecho vos? Y yo soy de la vieja escuela, tal vez le hubiese hecho el Harman y me voy tranquilo a casa. Pero es cierto, hoy en día, y más, hay que ver si tenés algún tipo de sutura mecánica también que te ayude. Hay varios factores que podrías hacerlo para hacerlo más rápido y seguro también. Pero no está mal hacerle la anastomosis en este paciente. Vos sabés Pregunta. que ese argumento, como dijiste, Eduardo, me voy tranquilo a casa, a mí no me gusta. Porque, Fernando, para dejarme terminar un segundito. Ese argumento yo lo escuché durante muchos años. Los que se peleaban conmigo acá, porque nosotros iniciamos en el hospital el manejo no operatorio del trauma esplénico, que bueno, hoy en día nadie discute lesiones, por supuesto que se seleccionan los pacientes, pero que hay todo un campo de selección de pacientes que pueden ser seleccionados para un manejo no operatorio del trauma esplénico, del trauma hepático. Y el argumento que se manejaba era yo me voy tranquilo y duermo tranquilo. Entonces los vasos, yo los conservo, decían, en formol. A mí me parece que la tranquilidad del cirujano tiene que reposar en la mejor táctica para el paciente. Y me da la impresión de que en este momento hay suficiente evidencia que, como dijo, yo coincido plenamente con lo que acaba de decir Roberto Kappenbach, hay suficiente evidencia que nos defiende, por así decirlo, que nos sustenta para poder seleccionar una población de pacientes con lesiones de colon pasibles de o cierre primario de una herida, ni que hablar, o incluso de resección y anastomosis primaria. Por supuesto que esto no es una crítica a lo que se hizo acá, porque hay que estar ahí en ese momento con ese paciente. O sea, esto no, Sí. pero utilizo este caso. Pero vos sabés que nosotros vimos esto también y lo analizamos con otras cosas. Y cuando vos traspolás, tiene que ser con poblaciones similares. Y la población, por ejemplo, que tenemos nosotros no es similar.
como por ejemplo hicimos una vez que los prequirúrgicos no tenías que pedirle nada. Nuestra población es rara, porque nuestra población es indigente, poco nutrida, y no se comporta igual. Y hemos tenido, y vemos en programadas, más fístulas de lo que queremos en colon. Entonces, me parece que está bueno, y yo no estoy totalmente de acuerdo con vos, por eso dije yo me voy, pero creo que se puede hacer. Pero también hay que tener en cuenta el factor, ese factor también hay que tenerlo en cuenta en qué población uno está actuando. Sin duda, por supuesto, sin duda. De que eso estamos totalmente de acuerdo. Igual, Eduardo, ese mismo paciente lo vas a tener después para la reconstrucción. Claro, sí, seguro, pero bueno, ya es más tranquilo que yo puede ser. Y te digo porque estamos teniendo, y los cirujanos no es que son malos, pero no sé por qué estamos teniendo una tasa de fístulas, de filtraciones mayor a lo que tal vez se ve, o no, qué sé yo. Sí, coincido, pero bueno, si filtra hay que reoperarlo, hacerle un Harman. Creo que este paciente podría tolerar esa complicación, ¿no? Sí, pero ya son impactos mayores y después viene, porque lo agarró la guardia del miércoles, que son otros, y le hicieron un abdomen abierto y contenido. Y ya con la colostomía y abdomen abierto es otra complicación. Digo, está bueno pensarlo como un todo, y si fuera todo un equipo único, tal vez sería bueno también. No estoy en desacuerdo de la anastomosis, que quede claro, no estoy en desacuerdo. Sí, está claro. Y, perdón, una cosa, sutura manual no, porque parece que el sigmoides es bastante redundante, digo, también iría con sutura manual, no hace falta tener una sutura mecánica. Sí. ¿Se puede hacer manual? ¿Cómo no? Sí. Guillermo Barilaro, ¿querés ampliar lo que pusiste en el chat? Sí, gracias. No, bueno, excelente como cada caso, que siempre, ¿no? Cualquier caso que se presenta acá da para discutir un montón de cuestiones. Y eso la verdad que es muy útil para todos, todos aprendemos. Y bueno, al principio, cuando se inició la laparotomía, Fernando y Cantileno hacían referencia justamente al orden, ¿no? a la táctica intraoperatoria. Y sí, es cierto, uno cuando ingresa primero trata de hacer un inventario de todas las lesiones, va poniendo clamps blandos, intestinales para controlar la contaminación, va lavando con suero caliente, para aclarar el panorama y ver mejor, sacando restos de sangre, ¿no es cierto?, contenido entérico cuando lo hay. Uno de paso combate la hipotermia con suero caliente, va haciendo varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Y lo que intenta primero es tener un inventario donde si hay perforaciones de víscera hueca, bueno, por supuesto las controlamos. Y primero queremos descartar que no haya algún sangrado activo en algún lado, que no haya un hematoma o algo que de pronto se reavive el sangrado en ese momento con nuestra exploración para controlarlo. Una vez que vemos que no hay ningún sangrado importante, entonces nos empezamos y con el inventario completo, después de la exploración completa, vemos cómo vamos resolviendo cada una de las lesiones. Y bueno, el tema de la lesión de víscera hueca siempre nos genera esa inquietud que uno busca orificios pares, ¿no? Uno siempre va contando los orificios y quiere encontrar orificios pares para no omitir algún orificio que esté del lado del meso, que esté en un sector retroperitoneal. Uno siempre busca que la sumatoria sea 2, 4, ¿no es cierto?, 6 de los orificios. Y con respecto a la resolución, bueno, acá yo creo que uno siempre trata de elegir bien a qué paciente hacer una anastomosis de colon en agudo, no son los más frecuentes realmente, pero este paciente creo que calificaba para eso porque muchas horas de evolución, siempre compensado, tenía esas ventajas, ¿no? Yo votaba por la anastomosis, aparte de intestino delgado, por la de colon, creo que se puede hacer manual, muy bien. Y con respecto a protegerla o no, bueno, se sabe que en estos pacientes que el colon no está preparado, la protección que uno le pueda dejar con otra colostomía proximal o con una iliostomía proximal es relativa porque queda toda una columna de contenido entérico que puede pasar por la zona de la sutura, entonces es medio relativo, ¿no? La protección obviamente que tiene más valor en una cirugía programada donde el colon está limpio y entonces uno sabe que entre la protección y la sutura de riesgo no hay contenido entérico que vaya a pasar, contenido fecal que vaya a pasar por anastomosis. Entonces yo hubiese hecho justamente sí también una anastomosis. La verdad que yo creo que está relacionado con el hecho de que elegimos muchos a los pacientes que estén compensados hemodinámicamente, que es lo número uno, ¿no? Los normales hemodinámicamente, y no hemos tenido problemas con anastomosis de colon en agudo que hemos hecho, siempre manuales porque no tenemos sutura mecánica en la urgencia, y la verdad que es una buena opción, eligiendo el paciente es una buena opción. Y después con respecto a la lesión de vejiga, otro detalle interesante es que muchas veces uno se encuentra con una lesión que tiene un solo orificio en la vejiga,
y quiere descartar otro a nivel extraperitoneal, a nivel de la vejiga o en el piso de la vejiga. Y bueno, es una buena práctica que nos ha servido mucho abrir el techo de la vejiga. Uno coloca valvas amplias ahí, evacúa coágulos, revisa bien y muchas veces uno se encuentra con un orificio en otro sector y lo puede reparar inclusive desde adentro de la vejiga, que es más sencillo, cuando el orificio es extraperitoneal, ¿no? El único cuidado, si uno se encontrase con un orificio en el piso de la vejiga, lo hacemos habitualmente en rutina, antes de suturar colocamos un par de catéteres finos en cada meato ureteral para inadvertidamente no cometer el accidente de tomar alguno de los meatos del uréter si uno tiene que suturar en el piso de la vejiga, no cerca del trígono. Eso simplemente como un pequeño detalle. Y lo que quería preguntarles es, con respecto al trayecto final de la bala, si no había ninguna lesión de uréter o de vasos ilíacos, digamos, en la parte posterior del abdomen, en la parte posterior de la pelvis. Perfecto, le cedemos la palabra a Pablo Cantileno. Hola. No, Pablo. no, lo que quería agregar de lo que se dijo, si aparte de que yo soy clásico, digo, yo no me lo planteo lo de la reparación, primero por un tema de formación, que digo, que lo voy a empezar a implementar, pero y estoy de acuerdo con todo lo que se dijo de eso, pero en este caso además quería agregar, no era tan sencillo hacer la anastomosis porque no era tan redundante el sigmoides, para hacer la anastomosis hubiéramos requerido, primero no lo pusimos con las piernas separadas y hubiera requerido una sutura manual por vía mecánica, con máquina circular, porque para hacer la mano estaba muy profundo en la pelvis, nos hubiera dado mucho trabajo. Era cerca de la unión retrosemoidea, entonces, Pablo. Eso nada más. Pablo, era cerca de la unión retrosemoidea. Exacto. Sí, exactamente. O sea, si bien se ve ahí en la foto, después cuando nosotros resecamos ese sector, estaba muy abajo, era muy difícil. A mí, por lo menos, a nosotros se nos hizo complicado, era complicado. Y lo otro que preguntó Guillermo, los uréteres. Me perdí, perdón, que fue. ¿Cómo estaban los uréteres? En la imagen tomográfica no se veía, eso nos dejó bastante, por suerte tener la tomografía así tan accesible en comparación con el otro hospital que me formé, que fue en el Pasteur. Acá pudimos ver bien los uréteres que estaban indemnes, la imagen nos dejó muy tranquilos, no había fuga de contraste ni nada, por eso vimos bien el trayecto, vimos dónde quedó alojada la bala, entonces estábamos muy tranquilos. Y obviamente llamamos a los urólogos y quedamos muy tranquilos que no había lesión ureteral. Perfecto. Folo, ¿habías levantado la mano? Nadie se plantea en este momento, digo, claro, yo en el hospital de clínicas tenemos el urólogo que está ahí con nosotros en la guardia, en el hospital Maciel no hay urólogo de guardia. Entonces, para mí, esta situación de tener, por lo menos en la identificación de entrada, una herida de colon, anfractuosa, larga, seguramente es casi tangencial, entró en un lado y salió en el mismo colon, seguramente sobre una flexura, lesiones de delgado, por lo menos 2, lesión tangencial a nivel de la vejiga. Si hacer las reparaciones, que el tiempo que me conlleva todo esto, ya llevo entre 4 y 6 horas de contaminación en medio de una peritonitis, o sea, por contaminación, yo creo que esto no lo resolvés en 45 minutos, o sea, me parece que vas a tener más de una hora y media de cirugía en cada uno de estos, abocado a cada uno de estos sectores afectados. Si no se plantean control de daños y hacer una colostomía a 2 cabos, o sea, exteriorizar el sector lesionado, reparación del delgado y reparación de la vejiga, dejando un vacuum para volver mañana. O sea, yo me planteo, está bien, es un enfermo que está estable, pero a mí no me va a llevar menos de 2 horas todo esto. Digo, sin saber cómo, del otro lado, a quién tengo también, qué anestesistas tengo. O sea, yo me planteo muchas veces, sí, tengo la tomografía, el enfermo está bastante bien por ahora, pero dentro de 40 minutos yo no sé cómo va a estar. Digo, yo no sé si tengo la lesión que decíamos hoy, está bien, tenés, en unos lados tenés la tomografía que te permite ver un poco el uréter. Digo, yo no sé si no tengo un hematoma retroperitoneal, tengo que abrir, tengo que explorar. O sea, no me parece tan sencillo el hecho de ponerme a hacer una anastomosis, ya sea manual o si contás con la sutura mecánica en algunos lados. No es tan fácil, me parece, y tan rápido como para definir todo este fenómeno.
Yo creo, bueno, no te lo voy a responder yo, le voy a dar la palabra a quienes levantaron la mano, así yo no monopolizo esto. En el orden fue Eduardo Eskenazi y después Roberto Klappenberg. Eduardo. No, sí, iba a decir, pero después escuché que no era muy redundante. Lo que hacemos también es esterilización de la herida, que haga como colostomía de la herida propia, y después es más fácil reconstruirla. Y Claro, lo pero- que explicó, lo que comentó recién también es cierto. Lleva mucho tiempo, hay que hacerlo. Hay que estar en el momento, me parece. Bien. Roberto. No, otra opción sería hacer la anastomosis y abocar la lesión de delgado de NASA, que es más fácil de reconstruir y tiene menos morbilidad en la reconstrucción. No sé a qué altura estaba la lesión. A mí me da la impresión de que nos estamos como yendo un poquito de la situación fisiológica del paciente, ¿no? Estamos frente al paciente, en primer lugar, uno diría, bueno, este paciente lo selecciono para el control de daño, sí o no, porque lo voy a hacer mención, me voy a detener un poco con eso porque Folo, vos justamente lo mencionaste. Me parece que la definición de si un paciente es candidato a una cirugía de control de daños no pesa tanto las lesiones de la víscera hueca, sino que pesa la situación fisiológica del paciente. Entonces acá, primero que no tenés una sumatoria infinita de lesiones, sino que tenés una lesión de delgado y una lesión de sigmoides. Son dos lesiones concretas, más la de vejiga, ¿no? Concuerdo contigo que la sumatoria de estas 3 reparaciones o esterilizaciones o lo que fuere, sí, es probable que te lleve 1 hora y media, 2 horas de cirugía, total, ¿no? Total, no 1 hora y media por cada uno, 1 hora y media total, o 2 horas, o 2 horas. ¿Este paciente estaba en una situación fisiológica para una cirugía de 2 horas? Yo creo que sí, absolutamente. Muchas de las cosas que vos planteaste como hipótesis, bueno, las resolvés de entrada para tomar esa definición. ¿Tiene o no un hematoma retroperitoneal? ¿Tiene o no una lesión vascular de grado importante? ¿Tiene o no una hemorragia que no haya visto? Etcétera, etcétera. O sea, todo eso se le dio respuesta de antemano. El grado de contaminación no es en este momento, todos lo sabemos, no es un elemento a tener en cuenta para tomar la decisión de si voy a hacer una reparación primaria o no, salvo que estemos hablando de un paciente que hace 24 horas no lo traían y tiene una peritonitis evolucionada. Pero estamos hablando de una contaminación peritoneal de 6 horas de evolución, eso no tiene incidencia, no tiene impacto en la evolución. Y una cosa que si decidís una cirugía de control de daños, la colostomía no forma parte de ella, ¿no? O sea, la cirugía de control de daños realmente es un paciente que está fisiológicamente comprometido, en el cual las ostomías no constituyen parte del control de daño. O sea que ahí te definirías en otra cosa. Me parece que es como un exceso este enfermo dejarle un intestino cerrado, flanqueado, o un abdomen abierto y contenido. Me parece que este es un paciente que está estable, que la definición se juega acá entre una reconstrucción primaria, una colostomía, o con lo que te sientas más cómodo, un poco lo que me parece como lo resolvió el equipo que estaba operando. Yo admito que me digas, no, mirá, era casi una reunión recto-sigmoidea, técnicamente era complicado, hay que estar ahí, como decíamos, ¿no? Y bueno, está bien, se hizo normal. Pero me parece que no se juega este paciente entre la definición entre control de daños o cirugía de reparación, me parece a mí. ¿Alguna otra opinión? Si no, seguimos adelante. Fernando. Sí, Nicolás. Nicolás. Hola, ¿cómo están todos? Que ando ¿Cómo andás, medio Nicolás? distraído. Buen día. Buen día. Digo, totalmente de acuerdo, más o menos quería decir lo que dijiste vos ahora lo último. Si la lesión hubiera sido baja, hubiera sido bueno poner el paciente con las piernas abiertas para tener la opción de hacerlo, la resección y la anastomosis con doble stapler por abajo, si es que lo tenemos, y si no, jugarse en tener una reparación por arriba y todo lo demás. Yo creo que el paciente no era para control del daño, y por más que sume, el paciente estaba estable, y por más que sumes tiempo en las reparaciones, hay que hacerle todas las reparaciones. Inclusive una colostomía, para lo que estaban discutiendo antes, me parece que no es algo menor para el paciente. He tenido pacientes heridos, gordos, donde tomar la decisión de hacer una colostomía o hacer la reparación, no dudo de hacerle la reparación y no la colostomía, que también tiene un montón de... Así como la sutura tiene complicaciones, la colostomía lo mismo. Me acuerdo de un paciente que estaba
muy evolucionado, contaminado con una herida en el colon izquierdo, y yo dije, entre que le libero el colon izquierdo y le hago la colostomía, me lleva mucho más tiempo que reavivar los bordes y darle un par de puntos en cada una de las lesiones. Y hace poco le conté ayer a Guillermo de La Paz que hubo una herida de colon con el trocar de la laparoscopía, y fue en la cara anterior, obviamente, el sigmoides, y la cara posterior no se exploró para que lo manejen, que estuvo muy bueno el caso. Y pasó desapercibida lo que decía Guillermo de las heridas pares. La primera herida fue del trocar en la cara anterior del colon, y con eso se quedaron, cerraron el orificio anterior, y tenía una lesión en el meso, en el colon, en el meso, que pasó desapercibida, y la paciente se reoperó a la semana. Y yo tuve un paciente que tenía una lesión en el colon transverso, que lo que hice para explorarle el meso, porque uno muchas veces explorando el meso desvascularizan los gordos y todo lo demás, y es complicado explorar por el meso, es ampliar un poco más la herida anterior y acceder por vía intra, por adentro de la luz de la mucosa, y hacer la reparación por adentro. Gracias. Gracias, Nicolás. Sebastián Fraga. Sí, buen día a todos, ¿cómo andan? En realidad, lo estuve leyendo en el chat porque varios lo mencionaron y ahora Nicolás lo trajo de vuelta, y es una situación que yo en general no me planteo operar a un herido de arma de fuego en Lloyd Davis o con las piernas separadas. Entonces me parece que ese es un buen dato como para, un buen tema como para hacer una mini discusión, porque es un herido de arma de fuego. Y yo no sé si voy a tener que ampliar incisiones, si voy a tener que movilizarme hacia alguna otra región, y operarlo en Lloyd Davis me parece un poco incómodo. En última instancia me parece que es más fácil, en el caso de que yo decida hacer una anastomosis con doble stapler, reposicionarlo al paciente durante la cirugía, que operarlo durante toda la cirugía en Lloyd Davis. Pero nada, era un tema que me parecía que estaba bueno conversarlo, porque yo en principio en un herido de arma de fuego no me planteo ponerlo en Lloyd Davis, y por lo que vengo leyendo, capaz que debería hacerlo. Sí, yo coincido contigo, Sebastián. No sé qué opina Guillermo, qué opina Eduardo. Habitualmente en trauma operamos con el paciente en decúbito dorsal. Salvo, no sé, habría que haber un caso muy seleccionado, que tengamos una noción muy clara de que es una lesión específica del recto, que ya estamos pensando en el preoperatorio. De más está decir, en un paciente con una hemodinamia totalmente normal, que vamos a hacer un procedimiento, ya algo planificado, te diría, del preoperatorio, porque tengamos definidas las lesiones. Si no, no me imagino otro escenario en el cual en una herida de bala de abdomen no entrara con el paciente en decúbito dorsal. No sé qué opinás, Guillermo, qué opina Eduardo. No, es como decís vos. Sí. Sí, nosotros, por supuesto, la mayoría de las veces las cirugías son en la posición convencional, pero hay algunas circunstancias, como bien dicen ustedes, que lo ponemos en Lloyd Davis, cuando hay una tomografía que la bala tiene un trayecto transpélvico, así el tacto rectal sea negativo. Bueno, por supuesto que si el tacto rectal es positivo, balas que salen por el glúteo, en esas circunstancias lo hacemos así porque por las dudas de que haya que hacer un drenaje perineal y un lavado rectal en caso de una lesión de recto extraperitoneal, es bastante cómodo. Y la otra circunstancia en la que utilizamos no es un Lloyd Davis, sino las piernas abducidas, pero no flexionadas las rodillas. Eso, bueno, por supuesto que hay que tener una camilla que tenga para poder sujetar las piernas por separado, ¿no? Que es para las fracturas pélvicas donde hay algún sangrado por periné que uno está obligado a colocar un packing, o hay una fractura expuesta en vagina que hay que colocar un packing, y bueno, en ese caso un operador puede estar entre las piernas y eso nos permite ganar tiempo. Por supuesto que la posición del Lloyd Davis no se puede utilizar cuando hay una fractura pélvica por una cuestión de que uno puede estar justamente abriendo más la pelvis, ¿no? Pero en esos casos, la pélvica expuesta, la posición de un operador entre las piernas del paciente puede permitir colocar algún packing. Son casos, por supuesto, elegidos, pero hay algunas circunstancias que realmente el Lloyd Davis ayuda justamente para después las maniobras en la cirugía. Perfecto, Guillermo. Sí, casos seleccionados. Perfecto. Bueno. Perdón, quería pasar un aviso, justamente a propósito de esto. En esta semana hubo aquí en nuestro hospital justamente una paciente que hubo que reoperar, venía derivada de otro centro por lesiones de intestino delgado, luego de un ingreso laparoscópico.
eso no fue inmediato, sino que la paciente tuvo una clínica retrasada. Afortunadamente todo bien, se solucionó, fueron estructuras de intestino delgado. Pero bueno, no es la primera vez que esto ocurre, y por supuesto que es una opinión personal, pero yo personalmente hace ya muchos años que ingreso abierto, con la técnica abierta para cualquier tipo de laparoscopía, ya sea de urgencia o programada. La verdad que uno se saca de la cabeza una cuestión al respecto de que pudiera haber una lesión. Son poco frecuentes, la verdad que son muy poco frecuentes, pero cuando ocurren realmente es un 100%, cuando ocurren es 100% de dolor de cabeza. Y entonces, bueno, uno con ese ingreso abierto ya se saca un poco de la cabeza esa cuestión. Para las generaciones nuevas parece algo como medio cruento, uno porque está acostumbrado, viene de la época en la que hacíamos los lavados peritoneales, y entonces uno ya está acostumbrado a ese mini acceso, ¿no? Por arriba o por abajo del ombligo, entonces a uno no le resulta tan, digamos, algo fuera de lo común. Pero los residentes más jóvenes, cuando lo ven hacer, hasta algunos se enganchan en esa sensación de seguridad que da, ¿no? Un problema menos. Está bien, está bien. Bueno, adelante, Fabricio. Bueno, este paciente, al finalizar la primera cirugía, se optó por dejarlo en vacuum, a modo de laparostomía, abdomen abierto y contenido, dado que tenía una gran distensión de asas, y al intentar reducir todas esas asas intraabdominal, aumentó un poco la presión de la vía aérea, que nos comentaron los anestesistas, y bueno, tomamos la decisión de dejarlo en vacuum. Te hago una pregunta. ¿Vos tenés idea de cuántos cristaloides le pasaron durante el acto anestésico? ¿Durante el acto anestésico? No. ¿No tenés ese dato? No. Porque llama la atención que tenga tanta distensión de asa. Ya teníamos 1 litro del preoperatorio. No sé si ustedes le pasaron más suero cuando llegó al departamento de emergencia. A ver, Pablo levantó la mano. Capaz que Pablo tiene algún dato. Adelante, Pablo. Bueno, no, yo quiero, primero que nada quiero decir algo. Fabricio puso eso porque me quiere y es mi residente, pero en realidad en la decisión del vacuum lo decidí yo, porque era el cirujano más viejo ahí, y en realidad el tema de la presión fue después en la reintervención. Perdona, Fabricio, que te delate. El tema fue así, la decisión del vacuum, que habrá gente que estará de acuerdo o no, está bien. Yo tomé esa decisión a pesar de que mis colegas más jóvenes me pareció que no estaban muy convencidos. Primero que nada, no porque era una cirugía de control del daño, primero que por la contaminación. Era un paciente que hacía 6 horas que estaba con contenido colónico en el peritoneo. Tenía una reacción peritoneal cuando vino, y además de todo, lo que yo noté en el intraoperatorio fue que las asas estaban edematizadas y distendidas, tenía un hílido, y por todas esas cosas, y además sumado a que como había contenido colónico, me quedaba la preocupación de que pudiese formarse alguna colección con el tiempo. Entonces por eso yo decidí, basándome en las indicaciones del vacuum, decidí dejarlo abierto, y pensando también, sobre todo también en el aumento de la presión intraabdominal, la distensión de asas, el edema, eso iba a ser un aumento de la PIA inevitablemente en el posoperatorio. Entonces tomé esa decisión que yo sé que en este paciente en particular podía ser discutida, y bueno, está, pero creo que, no sé, escucho opiniones y críticas. Bien, muy bien, Pablo. Queda discusión entonces esta decisión en base a los argumentos que acaba de manifestar Pablo. Nicolás Martínez dice en el chat que él lo hubiera cerrado. No, nos ha ocurrido de que uno viene con la idea de que no va a hacer un control de daño porque el paciente está normal hemodinámicamente, se fueron resolviendo las lesiones, no había ninguna lesión que fuese técnicamente difícil de resolver, desafiante, ¿no? Y resulta que cuando estamos por cerrar ocurre que el paciente, producto de la cirugía prolongada o del líquido que ha recibido, como mencionaba Fernando, que quería saber ese tema, realmente no lo podemos cerrar. Y bueno, uno no quiere provocarle un compartimental al paciente, y nos ha ocurrido en el trauma y fuera del trauma, fuera del trauma con peritonitis nos ha ocurrido de tener que dejar un back, porque bueno, obviamente para prevenir síndrome compartimental. Siempre me acuerdo de Michael Rotondo, que decía que cuando tenía esas dudas, se ponía de costado, así, ponía la mirada al ras de la camilla, y si veía nasas delgado que estaban por arriba de la piel, con el paciente relajado, decía, no, este paciente no se debe cerrar, más allá de que se pueda haciendo fuerza, no se debería cerrar,
y tomaba ese elemento, por supuesto, junto con otros más para decidir dejar un back. Así que realmente eso ha pasado varias veces. Con respecto a la contaminación, bueno, eso realmente hay que estar ahí, como decía Nicolás, hay que estar ahí y ver qué ocurre realmente con el campo operatorio después de las reparaciones, con el lavado, cómo se ven los tejidos. Realmente el que mejor está en condiciones de decidir lo del grado de contaminación es el que está operando, que bueno, por supuesto, el grado de contaminación puede ser en algunos casos una indicación para la necesidad de volver a revisar al paciente. Hoy en día ya, bueno, hay menos indicaciones que antes para el second look, ¿no es cierto? Por ejemplo, incluso hasta peritonitis fecales, donde uno controla el foco y ha limpiado bien el peritoneo, ya no es como antes una indicación absoluta para dejar abierto al paciente. Hasta eso se ha ido modificando. Es más, ahora dicen, incluso hasta hace poco, hace 15 días, lo escuché en un Zoom a Alberto García Marín de Cali diciendo que ellos cada vez lavan menos. Aspiran todo, pero lavan solamente hasta que esté limpio, no es como antes, o como seguimos haciendo nosotros, que decimos que hay que lavar hasta que se pueda tomar esa agua. No, ellos cada vez lavan menos. Entonces hay un montón de cuestiones que realmente han venido al debate. Es muy bueno, Guillermo, lo que acabas de decir. Yo, honestamente, Pablo, me parece que de los dos argumentos que vos manejaste para dejar el abdomen abierto, hay uno que es de peso y que yo comparto plenamente, y es la duda de que ese paciente va a desarrollar una hipertensión intraabdominal en el postoperatorio. Yo creo que frente a esa duda, y como te acaba de decir Guillermo, está bien dejar un vacuum. Lo de la contaminación, creo que es muy opinable, con 6 horas de evolución, creo que es muy opinable. Pero la duda cierta de una hipertensión abdominal sí es una indicación. Y esto último que acaba de decir Guillermo me hace acordar una frase fabulosa, como muchas de las que tiene, y esto se lo recomiendo a los residentes de cirugía, aquellos que no lo hayan leído. El libro de Moshe Shane, Common Sense in Emergency Surgery. Es un libro justamente de sentido común de cirugía de emergencia, y la primera edición, que está escrita toda por él, después él invitó muchos coautores en las ediciones sucesivas, pero la primera que está escrita por él es una verdadera joya. No tiene bibliografía, no tiene nada, es lo que yo pienso en cirugía de urgencia. Y en esa primera edición, él dice una cosa respecto, y estamos hablando de unos cuantos años atrás, respecto al lavado peritoneal en las peritonitis. Entonces él no recomendaba para nada lavar en las peritonitis. Decía aspirar y secar, aspirar y secar. Si usted quiere lavar, puede hacerlo, se van a mojar los calzoncillos, es lo que decía. Pero eso sí, si decide lavar, aspire bien, porque está demostrado que los leucocitos y los macrófagos nadan peor que las bacterias. Creo que en esas frases jocosas resumía conceptualmente lo que él entendía la inutilidad del lavado profuso peritoneal que todos hemos hecho con litros y litros de agua. Yo también lo aprendí así, Guillermo. Tenía un profesor, que era Raúl Praderi, que decía hasta cuándo se puede lavar, hasta cuándo hay que lavar, y hasta que usted se pueda lavar la cara con esa agua. O sea, que más o menos conceptualmente era lo mismo, ¿no? Bueno, contra todo lo que hemos aprendido, Moshe Shane decía justamente eso. Lavar no sirve para nada, pero si decide lavar, no se olvide que hay que secar muy bien, porque nuestros macrófagos nadan peor que las bacterias. Creo que era un resumen muy jocoso de su opinión. Pablo, adelante. No, lo único que quería agregar lo que dijo Guillermo, que está muy bueno, que a mí me pasó eso en la cirugía, que vi las asas, eso de ponerse de costado, las vi edematizadas, me preocupé mucho por el aumento de la pía, eso me quedó grabado, que vos me lo enseñaste, Fernando, entonces dije, va a ser un síndrome compartimental. Eso fue una de las... Aparte, la contaminación también, pero lo de Guillermo estuvo bueno. Bueno, adelante, Fabricio. Nos está mostrando el cuarto día posoperatorio. Sí, este paciente inicialmente había evolucionado bien, venía sin disfunciones parenquimatosas, sin elementos toxinfecciosos. Se hizo una laparotomía a las 48 horas, donde bueno, se intentó obviamente hacer el cierre parietal, pero por la distensión enorme de asa que tenía, se reconfeccionó el vacuum. Y bueno, al cuarto día, estando en CTI, en el contexto que en realidad empezaron a disminuir un poco la sedación y ver cómo respondía el paciente, empieza con acceso de tos y bueno, y se visera, como vemos en la imagen. En esa instancia... ¿Querés decir algo? ¿Querés agregar algo, Pablo? No entendí, Sebastián.
Quiero una cosita, perdón, Nico. En esa segunda instancia fue lo que dijo al principio Fabricio, que a pesar de que tenía el vacuum hecho, el paciente tenía PIAs de 15 a 20 llegaron. O sea, con la segunda vez que se fue a lavar, con la idea de que como no había contaminación cerrarlo, las PIAs, a pesar del vacuum, quedaron elevadas. Y eso es lo que, y además del edema de asas y la distensión que tenía, y tenía contenido intraluminal, eso llevó a que lo intentaron cerrar y aumentaba, inclusive en el intraoperatorio, la presión intraabdominal. Entonces decidieron, que yo ahí no estuve, decidieron dejarlo abierto un tiempo más, antes de la evisceración que está contando Fabricio. Ahí fue el momento de la hipertensión, a pesar del vacuum que estaba... Sí. Y te hago una pregunta. Además del aumento de la presión en la vía aérea, ¿el paciente agregó alguna disfunción? ¿Disfunción hemodinámica, renal? Creo que no. Fabricio, no sé si a vos te comentaron algo me parece que no, disfunción no. Lo que había aumento de las PIAs, entre 15 y 20 en el CTI, en el intensivo tenía, con el vacuum puesto además. Acá te está preguntando Sebastián Fraga si la medida de la PIA se hacía por la forma clásica transvesical o se hacía como lo hacemos muchas veces en el hospital con el catéter en el fondo saco de Douglas. Cuando midieron 15 y 20, antes del segundo, de la segunda intervención, fue transvesical porque nos habíamos olvidado poner el catéter. Y en la intervención, cuando lo fueron a lavar, que ahí sí le pusieron el catéter. Ahora estaban midiendo con el catéter después de la segunda cirugía. Les cuento a los colegas de otros hospitales que nosotros desde hace ya unos 3 años, hace unos 3 años o 4, comenzamos en el hospital un protocolo en el cual comparábamos la PIA con registro intravesical clásico, medido según las recomendaciones de la Asociación Mundial de Hipertensión Abdominal, versus la colocación de un catéter multifenestrado en el fondo del saco de Douglas con un sensor de presión intracraneana en la punta. Y vimos que existía un paralelismo y una correlación absoluta entre ambas mediciones. Entonces eso nos permitió que paulatinamente hemos ido abandonando en general, a veces todavía queda un registro intravesical, pero dejamos el catéter de salida ya cuando prevemos que vamos a tener que hacer registros de PIA, todos esos enfermos críticos, o cirugías de reintervención, que puede haber hipertensión abdominal, y ese catéter queda conectado directamente al monitor, por lo cual no hay que estar haciendo ni manipulando nada, ni dependemos de, a veces hemos vivido errores de enfermería importantes en el registro de PIA, o subregistros, entonces eso está conectado permanentemente al monitor y tenemos un registro permanente de la presión intraabdominal. Fernando, Pablo, no entendí muy bien. El paciente que lo muestran ahí eviscerado, eso es en el CTI, ¿verdad? ¿Se visceró el vacuum? Sí, se visceró en el CTI, sí. En el CTI se decurarizó en un momento cuando estaban intentando extubar, tosió y salió todo para afuera. Bien. Sebastián Fraga. Sí, la pregunta esa que había hecho iba un poco orientada a explicar lo que vos ya explicaste sobre los catéteres de medición de PIA en el Douglas. Simplemente recordar que este paciente tiene una rafia vesical, o sea que tiene una reparación hecha en la vejiga, entonces yo no sé, tendría que ir a releerlo, qué tan válidas son las mediciones de PIA en una vejiga que está reparada. Por lo tanto, si bien no me queda duda cuando veo esa foto que ese paciente tiene hipertensión abdominal, y probablemente muy probablemente por hiperreposición, no sé si confiar en los valores absolutos de PIA transvesical en una vejiga que está reparada. Pero repito, no me queda duda que ese paciente tiene hipertensión abdominal. Es muy buena tu apreciación, Sebastián. No sé si, a ver, Eduardo Eskenazi que levantó la mano, no sé si va en ese sentido. Iba a reforzar lo que vos habías dicho antes, del manejo, ¿no? Postoperatorio y perioperatorio, de los líquidos, porque 48 horas no tiene que estar así esto. Claro. Entonces, ahí, y es lo que nos peleamos mucho con terapia, y vemos a los pacientes que tienen edema escrotal, y digo, lo estás encharcando, estás mandando el líquido por toda
pero no, la cosa, y nos peleamos constantemente con eso. Tal cual, tal cual. Sebastián, tu pregunta es muy buena, muy pertinente, el tema de la vejiga más chica. Ten en cuenta que, viste que en las últimas pautas, que ya siguen como 2 años de la Sociedad Mundial de Hipertensión Abdominal, solo con 25 centímetros cúbicos de suero se toma la medida. O sea que a menos que se te haya achicado muchísimo el lomo vesical y que hayas hecho una resección vesical, no creo que incida demasiado. Pero digo, es una opinión personal, no tengo trabajos sobre el tema, ¿no? Bueno, seguimos adelante, Fabricio. Contanos qué pasó ahora con este paciente que ahora está viscerado. Bueno, en este paciente se reconfeccionó el vacuum, quedó funcionante, y a las 72 horas de reconfeccionar el vacuum se planteó una nueva laparotomía para ver, realizar una nueva exploración y explorar toda la cavidad peritoneal. Hoy no encontramos tampoco en la nueva cirugía elemento de contaminación, y no encontramos distensión de asas intestinales como veíamos previamente. Y bueno, en ese contexto de mejoría en cuanto a la distensión y sin contaminación, planteamos realizar un cierre parietal, como vemos en la foto de abajo a la derecha, que fue lo que realizamos. Perfecto. ¿Y entonces? Bueno, en postoperatorio inmediato, porque bueno, en realidad lo cerramos ayer, postoperatorio inmediato, y el paciente estaba muy bien, hemodinámicamente estable, estaba sin disfunciones, y bueno, tuvo una buena evolución postoperatoria, a pesar de todas las complicaciones previas. Bueno, buenísimo. Yo lo único que acotaría es quién va a ser el guapo que lo va a reconstruir y que no le falle. Solamente por el tatuaje, miren bien. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Hemos superado todos los inconvenientes técnicos. Te pudiste sobreponer. Sí, disculpen todos los problemas técnicos que vieron, que la verdad fueron... Todo lo que podía pasar, pasaron. Así que le pido disculpas a la demora y todos los inconvenientes. Doctor Fabio Madera, ¿querés ampliar acá porque pusiste malla de vicril? No sé qué... No, ayer lo que hicimos es, para cerrar un poco la pared, liberamos un poco lo que es la fascia y colocamos una malla de vicril para proteger las asas y la fijamos con puntos de vicril de 3 ceros intraperitoneales y tratamos de traer lo máximo que pudimos traer la pared para cerrar sin tensión. Hicimos unas descargas ahí a nivel de la fascia y pudimos lograr un cierre relativamente sin tensión. Bien. Quería comentar eso. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Fabricio, muchas gracias. Muy bueno el caso. Por favor, gracias a ustedes. Ahora tenés que dejar de compartir pantalla. Perdón, quería hacer un comentario justo de lo que decía Fabio Madera con respecto a la malla de Viking, que a veces la tenemos disponible, a veces no, pero es muy bueno realmente cuando uno tiene que cerrar el abdomen, no va a dar por los medios anatómicos, el paciente viene de varias reoperaciones, y que una forma que la estamos colocando ahora es de plano, extenderla totalmente, son mallas grandes de 30 por 30 centímetros, las extendemos totalmente del abdomen, le hacemos alguna ranura para que pase por al lado de una colostomía, pero la mandamos abajo hasta el Douglas, arriba hasta casi a los costados hacia los parietocólicos, y lo que hacemos en el medio es colocar puntos de la malla a la aponerosis. Es muy difícil que la aponerosis llegue, y eso es una sucesión de puntos separados de la malla a la aponerosis. Puede pasar que el paciente haga fuerza y en algún punto se desgarre, pero como la malla es muy amplia, en general el paciente no se viscera. Y la piel, bueno, la piel tratamos de cerrarla. A veces cuando el paciente ha tenido mucha inflamación, mucha infección, mucha contaminación, no siempre es factible. A veces no se puede lograr en ese momento, sino que después, cuando se va desedematizando, con anestesia local uno puede empezar a cerrar los vértices, como para tratar de dejar esa zona lo más cubierta posible. No ha ocurrido con pacientes que han quedado con superficies de granulación muy grandes, que no se pudo cerrar la piel, que el paciente de pronto superó toda esa instancia y apareció a los 2-3 meses con una evisceración por una rotura de esa superficie de granulación. Por eso siempre tratamos, en la medida de las posibilidades, de cerrar la piel como... Igual va a quedar con una eventración, ¿no? Pero cerrar la piel como una protección, por lo menos hasta que el día de mañana se repare definitivamente su pared.
¿no? Buenísimo. Buenazo. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Muy bueno. Eduardo Eskenazi. Sí, yo en realidad Bikeville tenemos poco, pero si tiene buen epiplón, nosotros lo que hacemos es ponerle malla de polipropileno, una prolene, porque el epiplón te protege y es cierto que si el tipo tiene una colostomía lo vas a tener que abrir, la de Bikeville me importaría demasiado, pero después hay que ver si vuelven estos pacientes, y quedan con los defectos de pared que son peores, entonces si tiene buen epiplón, que en este caso tenía, yo le hubiese puesto una de polipropileno. Bien. Bárbaro. No, sí, bueno, nos fuimos un poco, disculpa, nos fuimos un poco por el tema de la pared, muy brevemente, complementando lo que dijo Eduardo recién, dos referentes mundiales como son Ari Lepaniemi y Marcelo Ribeiro, que Marcelo Ribeiro lo escuchamos hace poco en el Zoom de Bolivia, mostraron justamente la técnica con la malla de polipropileno, donde a la malla de polipropileno la han suturado inicialmente a los bordes de la aponeuriosis y en cada reaparatomía la van plegando, la cortan por el medio y después en la última la suturan, dejando la masa ajustada. Es una forma distinta, pero coincide con lo que dice Eduardo de dejar... Bueno, nosotros estamos usando el Whitman también. Tenemos el velcro que lo vamos ajustando. Y nos dio buen resultado eso. Sí, eso lo vimos nosotros, sí, lo vimos en el trabajo que ustedes han hecho con el Whitman. La verdad que hay muchas opciones, realmente hay muchos recursos, a veces uno elige uno, otro, depende de muchos factores, pero hay muchos recursos para el abdomen abierto, un tema de todos los días, es muy vigente. Un tema enorme, además, y problemático. Como lo mostró Marcelo Ribeiro en ese último webinar, cuando habló justamente de las fístulas enteroatmosféricas, ¿no? Complejas, de esa es la situación, la peor situación. Bueno, muy interesante, muchas gracias por todos los aportes. Vamos a darle la palabra a Federico. Cuando quieras empezar a compartir, Federico. Dale, perfecto. ¿Se ve ahí? Estás empezando a compartir. Ahí apareció, perfecto. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bueno, mi nombre es Pere Federico, yo soy residente de segundo año de Cirugía General del Hospital Internacional General de Agudos de Mar del Plata. Les agradecemos por la invitación, como siempre, y poder compartir estos casos de trauma. Este es nuestro equipo de residentes con los instructores de trauma, la doctora Potes, el doctor Oxac y Guillermo Barilaro. Y vamos rápidamente al caso. Es un incidente, ¿sí?, que se da en la vía pública, un varón de 24 años con una herida de arma de fuego tóraco-abdominal izquierda. En la escena se da más o menos a unos 15 minutos del hospital, ¿sí? En el MIS teníamos una herida de arma de fuego, el paciente estaba compensado hemodinámicamente y se le coloca oxígeno y una cobertura con frazada, ¿sí? Seguimos. Bien, ingresa al shock room aproximadamente unos 30 minutos, ¿sí?, del hecho. Tenemos un paciente con una A con vía aérea permeable, el cuello sin particularidades, una entrada de aire conservada, con una frecuencia respiratoria de 20 y una saturación de 98, una tensión arterial de 110/70, con frecuencia cardíaca de 100 y un índice de shock de 0,9. El Glasgow estaba 15/15, tenía una herida de arma de fuego a nivel de línea axilar anterior, justo por debajo del reborde costal, y un abdomen a la palpación indoloro. El paciente no recordaba lo sucedido, ¿sí?, algo que vemos con frecuencia. Incluso nos refiere, estoy flasheando o me pegaron un tiro realmente. Refiere el consumo de drogas, y es lo que nosotros conocemos como INC, o un incidente nocturno confuso. ¿Qué conducta tomamos? Comenzamos, con la administración de oxígeno, una reanimación controlada con Ringer lactato con un goteo mínimo, un IFAS negativo realizamos en el shock room, y ahora empezamos a charlar de qué conducta tomaríamos con este paciente. No sé si alguien quiere opinar qué haría. Bueno, Federico, es muy interesante el caso. El tema frecuente de las heridas penetrantes, tóraco-abdominales izquierdas, en este caso una herida por proyectil de arma de fuego. Recordamos si quieren.
Se trata de un No paciente recordamos dónde estaba. hemodinamia normal, sin problemas ventilorespiratorios, con un IFAS negativo. Yo creo que este paciente, sin orificio de salida, creo que este paciente sería un buen candidato para ser valorado con tomografía computarizada. Bien. ¿Alguien haría otro estudio previo, una radiografía? Bien. Solo si no tengo tomografía. 2 ¿Cómo? placas, tórax y abdomen. Claro, bien, Polo, amplía un poquito eso. No, si estoy en un lugar donde no tengo un tomógrafo, le hago la placa de tórax que utilizamos toda la vida, y la placa de abdomen, marcando el sitio de entrada y ver hacia dónde se fue el proyectil, hacia el tórax, hacia el abdomen, hacia la pelvis, o sea, una corrida radiológica a ver dónde está. Claro. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, en este caso, como bien decía Fernando, lo que realizamos fue una tomografía, ¿sí? Este es el scan previo que se hace a la tomografía, donde evidenciamos el proyectil en línea media, por debajo del Ya eso diafragma. a uno le preocupa, ¿no? Porque no sabemos en el sentido antero-posterior dónde está ese proyectil, pero ahí en el medio uno piensa que también está el alma del enfermo, ¿no? Exactamente. Tenemos algunas imágenes de la tomografía, no tenemos el video, ¿sí? Pero bueno, podemos ver que el proyectil se encuentra en la parte abdominal, por delante de la aorta, ahí tiene el justo artefacto, dio, ¿sí? Bastante. En esta se va a ver mejor, que sería en la proyección de lo que sería el esófago, ¿sí? Abdominal. No se le pasó contraste, ¿sí? Eso fue uno de los defectos de la tomografía, pero se evidencia que estaría por fuera de la pared de la aorta. Al lado del alma. Exactamente. Entonces, los hallazgos fue una bala por debajo del diafragma y por delante de la aorta. La limitación que tuvo en este caso el estudio fue que no se realizó contraste endovenoso por falta, ¿sí? El paciente vuelve al shock room con una tensión arterial de 110/70, una cardíaca de 100 y un índice de shock de 0,9. Estaba similar a como estaba previamente. Y el abdomen continuaba blando. Y con una moñita de obsequio que decía, ¿qué harías ahora conmigo? Exactamente. Entonces, ahí nos planteamos 3 preguntas. ¿Qué conducta tomaríamos ahora con esta tomografía? ¿Sí? ¿Qué conducta si no hubiéramos tenido la tomografía y solo esa placa que sería como el scan, como bien mencionaban recién? Y si una endoscopía negativa, ¿sí? Nos permitiría realizar un tratamiento no operatorio. Interesantísimo el caso. Bueno, quedan abiertas las preguntas, Las 3 preguntas. de Federico. Federico, Sí. los únicos cortes que tenés de tomografía son esos que mostraste. Sí, son esos 2. Bueno, si yo tuviera una radiografía y es esa, lo primero que pido es un perfil para ver dónde está la bala. Y para arreglar... Poné por favor el escáner a ver dónde la tomografía. Parece que estuviera en el abdomen, ¿verdad? Sí. O sea que tiene la herida del diafragma seguro. Yo lo exploraría por abdomen, una laparotomía exploradora. ¿Y qué opinás, Nicolás, de la endoscopía como herramienta diagnóstica o justamente de toma de decisiones? Pensando en la lesión de esófago. Bien, sí, para descartar la lesión de esófago. Podría combinarse eso, si no, podría combinarse una endoscopía y una laparoscopía. Serían como las 2 opciones. Lo más conservador, una endoscopía para ver el esófago y una laparoscopía para ver el diafragma y ver si hay otra lesión. Porque el corazón está ahí o está más para arriba, no me doy cuenta de eso. Está un poquito más arriba. Sí, no impresiona. Sí, perdón que justo no está el video. No, perdón, decía que, disculpas que no está el video, pues es un caso de hace unos años, pero la bala está ubicada más abajo que el corazón. Ahí está, perfecto. No, para ver si le haría una ventana pericárdica o no, pero eso, si está más abajo y me queda claro que está más abajo,
Yo le haría una laparotomía y exploraría bien el esófago abdominal. Si tiene una lesión de esófago abdominal, se me ocurre una reparación primaria y de repente protegerlo como con un Nissen, con una bufanda del estómago. Bien. Y la reparación por abdomen del diafragma. Bien. Obviamente tiene una herida de diafragma asociada. Eduardo, ¿qué me hace? Sí, bueno, la primera, conducta con ese ataque. Hoy le faltó el contraste, pero hoy la tomografía computada en la lesión mediastinal, ya lo dijo Juan, era el gold standard para hacerlo primero, y de ahí vemos qué signos tenemos de lesiones de las vísceras o de los contenidos mediastinales. No sé si se veía aire, hay que ver la tomografía toda completa, si había aire libre mediastinal, eso me habla de lesión esofágica, y si no tuviese el ataque hay que hacer el perfil, como dijimos, y la endoscopía hay que hacer las dos, porque tanto la endoscopía como la seriada, las dos tienen sus falsos negativos, y entre las dos se potencian. Entonces hay que agregar las dos cosas. Esa es la sistemática que hay que hacer. Sí, lo que se planteaba en el servicio quizá era si esa endoscopía negativa te permitiría quedarse tranquilo No, no te permite, hay signos. Y después le haría la seriada también. Las dos cosas hay que hacerle. Y primero con hidrosoluble, y si no hay una gran fuga con hidrosoluble, hay que pasar al liposoluble, porque si no también hay mucho falso negativo con hidrosoluble, pasa rapidísimo. Pero con eso evaluás primero si no hay una gran pérdida. Así es la sistemática que está puesta. Pero además el paciente asocia otra indicación de una conducta quirúrgica activa, que es una herida diafragma segura. Sí. No sé, ¿dónde estaba la lesión? Si vos la proyectás acá en la... Estaba en la línea axilar anterior por debajo del reborde costal. Ah, por debajo. El último. Por debajo, exacto. Y es medio complejo, no sé si tiene una lesión. No, claro, yo pensé que era, claro, no. Habría que ver que no la pusieron en la tomografía, el corte pulmonar, en la ventana pulmonar, a ver si se ve la trayectografía bien, para ver si pasa por el diafragma o no, porque está justo en la punta, después de haber hecho por la gotera anterior y no tiene lesión diafragmática. Sí. Es más baja de lo que yo me imaginé la entrada. Bien. Sí, perdón que no tenemos justo toda la iconografía, ¿no?, de las lesiones, Eduardo, pero no, el tórax era normal, la tomografía, sin por trayecto. eso, pues no tenía, parecería que no entró al tórax, así que fue justo ahí. No sé cuánta lesión de diafragmática podría tener, habría que verlo bien en la tomografía. Sí. Pero yo haría eso, descartaría con bien el esófago y después veo. Y la aorta, bueno, la aorta ahí está cerquita, siempre hablábamos de esto del efecto de contacto, como decía Cacho Gómez, la diabrosis, la famosa diabrosis, que nunca lo vimos, pero tal vez estaba en algún momento, que esté pegando la bala ahí, quién sabe. Yo tuve un paciente, está bien, era una punta, ¿no?, que era un tornillo de una fijación de columna que se habían pasado, y 15 días después se hizo el agujerito en la aorta. El paciente llegó de casualidad porque era chiquito y tenía un hemotórax masivo, y lo pudimos resolver, pero estaba, la diabrosis fue. En este caso no es una punta, es más Roma, qué sé yo. Sí, pero está descrito que las balas junto a las arterias con su latido sería una indicación de su extracción. Sí. Bueno, muy bien. Adelante, Federico. Bueno, nosotros se tomó la conducta quirúrgica, ¿sí?, pensando también que podía haber alguna lesión en retroperitoneo, se hizo una laparotomía mediana superinfraumbilical, no se halló... Disculpame que te interrumpo antes de que nos cuentes, de que nos cuentes más de los hallazgos. Hoy, porque este paciente fue hace muchos años, ¿no? Sí. Hoy, con los recursos tecnológicos actuales, ¿alguien le hubiera entrado por laparoscopía? Sí, yo creo que sí. No dificultaría, digo, está estable, como presentó Federico al inicio.
y capaz que, digo, la situación, digo, con un FAS negativo, una tomografía que no me mostraba mucha cosa, seguramente, digo, para hacer una buena exploración, no iba a ser todo lo que uno esperaría, pero bueno, descartar la lesión del diafragma, ver un hematoma retroperitoneal disecando en forma cuidadosa, y viendo todo el delgado, el gastroduodeno, el colon, digo, me permite hacer una exploración en condiciones. Sí, lo que más te interesa acá es explorar justamente el esófago abdominal y la unión esófago-gástrica. O sea que uno si va a explorar eso, tiene que mentalizarse que va como a hacer una cirugía de un Nissen. La pregunta es, si decidís por la laparoscópica, ¿en qué posición pones el paciente? ¿Como para una cirugía de trauma? ¿O la vas a poner como que te vas a operar un Nissen, una cirugía de hiato? Porque me imagino que tenés que mover el esófago abdominal, tenés que cortar la membrana esofágica, tenés que mover, cargar con una lazada del esófago y ver bien qué hay ahí detrás de ese esófago abdominal. Si está el proyectil. Sin duda, lo que tú planteas, Fernando, es el ideal sería operarlo entre las piernas, el cirujano, y hacer una exploración del hiato en condiciones. Y eso implica que el enfermo esté con las piernas abiertas y vos, como cirujano, realizando la cirugía, y no tengo ningún problema en poner 4 trócares, 5 trócares, eso me es indistinto, y se puede hacer perfectamente. Pero hay que estar avispado para hacerlo. Si tengo que cambiarlo de posición en el intraoperatorio ya es muy complejo. Y lo otro es que habría que ponerlo cambrado, conseguir un buen rollo a los efectos de ampliar el sector del tórax, así tenemos una mayor apertura. Ese me parece que es otro de los secretos que habría que plantearse. Bien. Guillermo. Está silenciado, Guillermo. Perdón, sí. Bueno, nosotros siempre estas serían tórax abdominales izquierdas, por supuesto que el paciente esté compensado, ¿no? Siempre le hacemos una tomografía antes, fundamentalmente no para descartar el diafragma, porque el diafragma es difícil de detectar esas lesiones pequeñas por tomografía, ¿no? Ese paciente después termina con una laparoscopía, pero sí para descartar una lesión retroperitoneal o una ubicación en caso de que sea una bala, una ubicación de una bala retroperitoneal, porque en esos casos, cuando pensamos que la exploración va a ser muy compleja, vamos directamente a una laparotomía. En parte, bueno, obviamente porque la complejidad de un examen retroperitoneal por vía laparoscópica, pero además no tenemos, a través del servicio de emergencia, sobre todo instrumental para hemostasia, como un armónico, un ligayure, un ENSIL, disponible como para poder hacer una movilización gástrica de las curvaturas. Aparte del tema técnico, también el tema instrumental los limita. Así que vemos la tomografía y si es solamente para descartar una lesión de diafragma, bueno, sí, por supuesto, pero si ya es algo más complejo, por ejemplo, este caso, hoy igual directamente lo haríamos por la laparotomía, justamente por la expresión del proyectil. Son muchas más, en realidad, son muchas más las laparoscopías que hacemos por herida de arma blanca, justamente porque es más accesible que por herida de arma de fuego. Perfecto. Gracias, Guillermo. Bueno, perdóname la interrupción, Federico. Adelante. No, por favor. Bueno, en quirófano entonces hicimos una laparotomía mediana suprainfraumbilical donde no se encontró sangre ni contaminación en la cavidad peritoneal. Se hace la exploración, se hace la apertura de la transcavidad de los esciplones, con la liberación de la curvatura mayor gástrica, ¿sí? Con ligadura de los vasos cortos, y la sección del ligamento triangular izquierdo hepático. Después de eso lo que pasamos a hacer fue la movilización periesofágica. Estas son algunas de las imágenes donde se veía que estaba teñido por sangre, pero no se evidenciaba ningún hematoma, ¿sí? Y realizamos la disección hacia lo que es el esófago abdominal y, como recién mencionaban, ir a buscar la unión esófago-gástrico. Estas son otras de las imágenes. Lo primero que hacemos es colocar las dos gasas por detrás del vaso para descenderlo y acercarlo hacia el campo para poder realizar luego la liberación de la curvatura mayor y la ligadura de los vasos cortos, ¿sí? Se hizo la sección del ligamento triangular, como dijimos, y la movilización, ¿sí? Bien periesofágica, llevando el estómago hacia la derecha del paciente. Bien. Esta es otra de las imágenes, donde podemos ver, donde está colocada la pinza, ¿sí? Que se empieza a encontrar un único orificio. Me anda mal el mouse. Ahí estamos. Un orificio viene en la cara posterolateral, ¿sí? Izquierda del esófago,
con el proyectil, el cual estaba en la luz esofágica, el cual se extrae y no se evidencia en la exploración ninguna otra lesión, ¿sí? Esto es una imagen esquemática de dónde estaba ubicada la lesión, luego que hicimos la reversión del estómago. Y bueno, ahora sería qué conducta tomaríamos con esa lesión, ¿sí? Luego de extraer el proyectil, ¿cómo lo solucionarían? Interesantísimo el caso, interesantísimo. Muy, pero muy bueno. Bueno, queda abierta la pregunta de Federico. Ya se fueron comentando algunas opciones, ¿sí? Tratar de hacerle como si fuera una funduplicatura. Roberto bufanda. Klappenbach. Roberto Klappenbach, sí. Acá nos está... Amplía un poquito, por favor, Roberto. Sí, no, me parece que el paciente da para hacer una sutura de la mucosa en 2 planos, mucosa y después la seromuscular, y proteger esa sutura con una fundoplicatura, ¿no? Bien. ¿Alguna otra opinión? Sí, cierre primario. ¿Y le harías un millón o no? Eso no estoy seguro, pero... Ahí hay... Fernando, Sí, adelante, Nicolás. hay que tener cuidado y hay que ampliar de repente un poquito la muscular, porque la mucosa hay veces que se va más, la herida tiene más herida de mucosa que la muscular también. Sí. Entonces ahí hay que reavivar los bordes, como es una herida de arma de fuego, la sutura primaria y la protección con el estómago, me parece también. Bien. Sí, parece haber bastante acuerdo también en el chat sobre la conducta. Contanos, Federico, ¿qué se hizo? Muy bien. Bueno, como se mencionó, ¿sí? Se hizo el debridamiento de la sutura en 2 planos, mucosa y submucosa con poliglactina y la muscular y serosa con polipropileno, y después se hizo la funduplicatura, el parche gástrico de TAL, ¿sí? Esta es una de las imágenes en donde se hace el parche de TAL suturando alrededor del esófago, bien la funduplicatura, ¿sí? Esta es una imagen esquemática de cómo se realiza. Ahí podemos ver cómo quedaría con los 270 grados anterior. Y bueno, y se dejó un drenaje, ¿sí? El paciente tuvo una buena evolución, sin complicaciones, se conservó el ayuno y el drenaje subfrénico que se había colocado, y al 6º día se hace una seriada esofagogástrica. Esta es la imagen, ¿sí? Donde no se evidenciaba fuga de contraste, tenía buen pasaje. Al 7º día comienza con la dieta líquida, al 8º se retira el drenaje y se progresa a la dieta, y al 10º día se le da el alta al paciente. Experiencias, como siempre hablamos en el fabuloso mundo de la bala, bueno, lo magnífico que es que la bala haya hecho un zigzagueo que solo lesionó la cara posterior del esófago sin tocar ni el vaso ni la aorta. Y este es un esquema, ¿sí? De la fundoplicatura, que más que nada en la que se utiliza en trauma es la de TAL, como bien mencionábamos recién, que es de 270 grados anterior. Después tenemos la de Tupet, que es 270 grados posterior, la de DOR anterior en 180 y la de Nissen 360. Bien, bueno, gracias. Excelente, Federico. Yo te felicito, realmente un caso muy interesante, lo presentaste muy bien además. Gracias. Y claro, precisamente la fundoplicatura de TAL, como bien dicen ustedes, porque es la más utilizada, uno, porque es más sencilla, porque no tenés que dar toda vuelta, y otro, porque son pacientes que no estás tratando una enfermedad ante reflujo. O sea, no estás buscando un Nissen para tratar una enfermedad por reflujo gastroesofágico, estás tratando de proteger una sutura. O sea, tiene objetivos tácticos diferentes. Me parece excelente el caso, excelente para traerlo acá a consideración. No sé si alguien quiere hacer algún otro aporte, yo realmente de mi parte los felicito. Sí, Gracias, Fernando. Uno lo que temía era que se hacía una fundoplicatura completa o muy ajustada, después el paciente quedase con disfagia, ¿no? Entonces, bueno, era simplemente buscar una cobertura ahí para el sector donde estaba la sutura y excediéndolo por los costados. Por eso el parche de TAL, sin duda que es mucho más popular, es el más popular para la cirugía del trauma, fuera de lo que sería, como decía Fernando, una cirugía programada por reflujo o otra patología, ¿no? Pero te hago una consulta, Guille. Como estaba posterior, ¿no era difícil hacer el TAL ahí posterior? ¿O daba bien
para poner los puntos. No, por suerte dio bien en el sentido de que era un paciente delgado y en busca de la lesión movilizamos tanto la curvatura mayor con la ligadura de los vasos cortos y después movilizando el esófago que lo cargamos con una lazada vascular, lo movimos así de un lado para otro. Como decíamos antes, uno quería descartar que hubiese otro orificio. Incluso la herida medía más o menos 1,5 centímetros, miramos dentro de la luz, igual no se puede ver mucho, a ver si uno ve un orificio interno, pero por fuera no se veía ahí, ni en el cardias, ¿no? Ninguna otra lesión, en la curva menor no había otra lesión, y después, bueno, cuando encontramos la bala, evidentemente fue una bala que agotó toda su energía y se quedó dentro de la luz, pero no, gracias a toda esa movilización se pudo llevar sin tensión para cubrir la zona posterior. Una acotación, a propósito de este tipo de lesiones y en otras cirugías selectivas, o sea, yo mismo viví en España, cosa que me llamó muchísimo la atención, tanto en Barcelona como en Valencia, que muchas veces cuando hacían estas lesiones, cuando hacían estas reparaciones en lesiones esofágicas, le ponían colas biológicas, no sé si alguno tiene experiencia, y por lo que yo vi en el postoperatorio era como una maravilla, o sea, realmente le tiraban ahí esos jugos, que era como una especie de goma vinílica, quedaba un parche blanquecino sobre la reparación y se iban, ponían un drenajecito al lado y a los 4 días le sacaban el drenaje, hacían la radiografía correspondiente, la seriada como le dicen ustedes, y realmente parecía mágico. O sea, yo no tuve oportunidad de ver, por supuesto que en Uruguay no hay, no sé si ustedes tienen alguna experiencia, si han visto, o saben de otras experiencias de este tipo. Nosotros la usábamos en una época, pero en pulmón, para esas decorticaciones importantes que a veces venían con pleura visceral y funciona, pero no, en esófago no. Gracias, Eduardo. Bueno, si no hay más comentarios, no resta más que agradecerles. Un placer, como siempre. Hemos aprendido montones y ha sido un gusto estar con ustedes. El sábado próximo, personalmente no los voy a acompañar, pero va a dirigir lo va a llevar el Ateneo adelante Daniel Terra, que me prometió que aceptaba le pasé la pelota. Pero así que bueno, adelante y lo veremos y lo subiremos por Zoom también. Que pasen muy bien. Tranquilo, Fernando, que estoy. Para todos. Bien, Danielito. Todo bien. Lo estoy escuchando. Estoy medio ocupado. Pero después hacemos los comentarios del fútbol, ¿eh? Fernando, sí, Fernando quería... No, pidiendo para mañana a todos los argentinos, usted creo que es en julio. Feliz Día del Padre para todos. Mañana. Y no, de fútbol no hablemos. No, de fútbol no hablemos, que estamos muy tristes. No se puede hablar. No. Desastre. Bueno, feliz fin de semana para todos, ¿eh? Solo decir que somos horribles. Que pasen muy Buena bien. semana. Chao.